¿Qué tal? Buenos días. Pues vamos a comenzar con el seminario del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Quetzal Argueta Prado. Y bueno, tengo una breve semblanza del doctor Argueta que quiero compartir con ustedes. El doctor Quetzal es licenciado y maestro en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es doctor en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Se interesa por la historia de la ciencia y la historia ambiental, y desde esas perspectivas ha trabajado sobre la historia de la biología, la agronomía y la agroecología, los saberes campesinos y los procesos de modernización agrícola desde una perspectiva circulatoria y transnacional. Pertenece a la Sociedad Latinoamericana de Agroecología, a la Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural y a la Sociedad de Historiadores de las Ciencias y las Humanidades. Ha realizado estancias de investigación en el CIESAS de Ciudad de México, en el Departamento de Historia de la Ciencia de la Universidad de Harvard y en el CIATEC. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM y se encuentra desarrollando investigación sobre las controversias que generó la modernización agrícola en la primera mitad del siglo XX y la historia de la agroecología en México. Entonces, pues sin más, doctor Quetzal, le damos la palabra para que nos exponga su tema, que sin duda es muy interesante. Muchas gracias, Víctor. Con Víctor nos conocemos desde la primaria y desde entonces no nos habíamos visto. Nos reencontramos aquí a la entrada del salón. Bueno, quería decirlo porque me dio mucho gusto. Buenos días, muchas gracias por estar acá, por el espacio. Les quiero compartir el trabajo que he venido desarrollando durante el postdoc. Estoy concluyendo el primer año. Y es un trabajo, digamos, de reflexión sobre algunos materiales que fui encontrando soy historiador, entonces algunos materiales que fui encontrando en la investigación doctoral, que no me dio tiempo de trabajar en ese momento, pero que me resultaban muy peculiares, muy contradictorios de lo que estaba estudiando. Los fui guardando en una cajita, y ahora en este espacio, junto con el doctor Víctor Toledo, he vuelto a los archivos a hacer otra investigación, más investigación, y a reflexionar estas voces y alertas que, desde mi perspectiva, la propuesta que pongo a su consideración es que pueden considerarse como parte de la historia de la agroecología mexicana aún no contada, digamos, como una historia temprana de la agroecología en nuestro país. Lo primero que quisiera, decir un poco, para entrar en materia, sin abundar, porque ustedes saben del tema mucho más que yo, es que hoy día la agroecología pues está experimentando una tensión sin precedentes, una gran ola, ¿no? El doctor Víctor Toledo hace poco planteaba que estamos ante un Big Bang, digamos, una gran explosión de las iniciativas agroecológicas, y ha pasado, digamos, de convertirse en un campo de acción de algunos científicos y de algunos movimientos marginales a un movimiento incluso ya reivindicado y abanderado y promovido por instituciones que antes solamente estaban en el campo agroindustrial, ¿no? Llámese la FAO, el Consorcio de Investigaciones para el Mejoramiento Vegetal. Si uno se da una vuelta por el cine de Hollywood o Netflix, etcétera, con todos los bemoles que esto tiene, pero el tema agroecológico está ahí muy presente, ¿no? En el campo académico, recién vi el artículo de González y Chang documentando solo en ICI o en Scopus, no recuerdo ahora, pero para 2018 ya cerca de 10,000 artículos en ese año, ¿no? Es decir, hay una avalancha, hay un interés
en el campo agroecológico, porque afortunadamente, ¿no? Porque, digamos, cuando menos desde 1973, con el pico del petróleo y la crisis de los energéticos, pues se demostró que en términos puramente operativos, este modelo de producción de alimentos en el mundo, pues es inviable, ¿no? Por su dependencia de las energías fósiles y además por los múltiples efectos socioambientales que tiene, ¿no? No tiene viabilidad, eso está muy claro. Pero la historia que yo les quiero contar no es tanto sobre la agroecología en el presente o sobre la agroecología en el futuro, sino sobre ese otro campo temporal al que solemos prestar un poco menos de atención, que es la historia, ¿no? Y que tiene que ver con, primero, la manera como se ha narrado esta historia de la agroecología. Vamos a entrar ahora a discutir eso. Y a partir de esa manera como se ha narrado la agroecología, digamos, las partes que han quedado eclipsadas y que yo creo que son importantes de sacar a la luz porque nos ayudan al debate contemporáneo en varios aspectos, como discutiremos al final. Es convención historiográfica que la agroecología surge finales de los años 60, principios de los años 70, en reacción a la Revolución Verde, ¿no? Un modelo de producción agroindustrial basado en las semillas mejoradas, en los insumos agroquímicos, la maquinaria, que se extiende alrededor del mundo en los años 60, pero que en los 70, perdón, hace crisis, un primer documento muy parteaguas, digamos, para esta toma de conciencia ambiental. Es el libro de Rachel Carson, ¿no? Una primavera silenciosa del 62, si mal no recuerdo. Pero a partir de ahí hubo y los movimientos ambientalistas y los movimientos por la desnuclearización, en fin, una serie de movimientos sociales que reivindican la necesidad de un medio ambiente saludable para todos, y desde la academia también demostrando las limitaciones técnicas de este modelo agroproductivo, ¿no? Fue un poco un balde de agua fría en aquel momento estas críticas, porque la Revolución Verde no solo es un proyecto o no solo es un modelo de producción de alimentos, sino es en realidad una utopía de la sociedad de aquel momento que imagina un nuevo umbral para la sociedad, ¿no? Por fin va a ser posible desplazar a la gente del campo a las ciudades para apuntalar el desarrollo urbano y la industrialización de manera definitiva, ¿no? Esta lámina que les presento da cuenta, digamos, de ese imaginario. Es una ilustración de James Blair que apareció en el 70 en National Geographic. Y vean ustedes cómo, pues es un campo perfectamente ordenado, perfectamente reticular, automatizado, no hay sujetos, ¿no? Y las ciudades están allá solas, sin relación con este campo, ¿no? Es absolutamente cierto que en los 70s ocurre esta toma de conciencia, pero ese relato, esa historiografía empieza a hacer crisis cuando, por ejemplo, desde la historia agraria, la historia de la ciencia, empezamos a saber que la modernización agroindustrial que produce la Revolución Verde no inicia en los años 60 en México, sino que empieza desde los 40, por ejemplo, cuando llega la Rockefeller, y aún más desde los 20 y aún más desde finales del siglo XIX, cuando los gobiernos mexicanos pues quieren desarrollar las ciudades y la industria, y para ello necesitan aumentar la productividad en el campo y trasladar esa mano de obra a las ciudades. Para ello, la alternativa que se impone es la mecanización y el aumento de los rendimientos vía los insumos químicos. De tal suerte que cuando tenemos en mente esta historia previa de la modernización agrícola en México, pues cabe preguntarnos qué pasó con la gente, qué dijo la gente, ¿no? Frente a esa modernización que estaba experimentando el campo mexicano. En los 70s ocurre esa toma de conciencia global, porque el modelo está ya a nivel global, pero ¿qué pasó en México donde esa modernización se produjo de manera temprana? La gente estuvo de acuerdo, acogió la modernización, las tecnologías, o hubo
gente escéptica, gente que protestó y gente que propuso alternativas, ¿no? Esa es un poco la pregunta que guía la investigación. Y lo que a continuación les presentaré está dividido, digamos, en 3 bloques. Uno primero, en donde intento mostrarles ese proceso de modernización que ocurre desde principios del siglo XX. Un segundo bloque donde les comparto las voces que alertaron contra los riesgos de esa modernización temprana. Y un tercer bloque donde hay algunas evidencias de gente que estuvo buscando alternativas que, insisto, lo podemos discutir, tienen cara de ser agroecológicos, ¿no? Y por lo tanto habría que replantearnos los límites cronológicos actuales de la agroecología, ¿no? No surge en los 60-70, sino quizás empieza antes, ¿no? Y es parte de un proceso mucho más complejo. Para ello, un primer, digamos, obstáculo teórico, una primera discusión que hay que dar, es el concepto de sociedad del riesgo, reflexividad ambiental, modernización contenciosa. Hay una discusión en el ámbito de la sociología de la ciencia, de la historia de la ciencia, que desde hace algunos años está insistiendo en, digamos, el bloqueo teórico que implica la teoría de la modernización que desarrollan Beck, Anthony Giddens y todos los demás teóricos de la modernidad en los años 80, porque a decir de estos teóricos, en los años 80, resultado o producto de todos los desastres tecnoindustriales de la época, llámese, iba a decir Fukushima, pero no, todavía no, Chernóbil, el desastre químico de Bhopal en la India, en fin, hay unos grandes desastres industriales que provocan una toma de conciencia de la sociedad y se acuña, digamos, la idea de una sociedad del riesgo, ¿no? Una sociedad que tiene conciencia de los riesgos, que produce su aparato científico industrial. Decir eso de esa manera es acertado, digamos, es cierto, eso se produce en ese momento, pero digamos que el metarrelato, lo que también implica esa narrativa, es que en el pasado las sociedades habrían experimentado procesos de modernización, adopción de nuevas tecnologías, sin la conciencia del riesgo que eso implicaba, ¿no? Y esto, en términos históricos, pues no se sostiene porque hay un montón de evidencia en los archivos que demuestran que a cada paso que los sistemas tecnocientíficos avanzaban, llámese a través de vacunas, de iluminación por gas, de invención del ferrocarril, cualquier innovación tecnocientífica en cualquier momento de la historia siempre se enfrentó a reacciones sociales, cuando menos de escepticismo, si no fue de rechazo o de búsqueda de alternativas, ¿no? De tal suerte que ese es un primer elemento que en el que esta investigación busca contribuir, digamos, a documentar esa historiografía, a nutrir esa historiografía sobre la reflexividad ambiental de las sociedades que nos antecedieron, es decir, a reconstruir la historia de las sociedades que estuvieron alertas y resistentes frente a las modernizaciones tecnocientíficas, insisto, desde que podemos encontrar información en los archivos, ¿no? Abajo les pongo un par de ilustraciones, justo que me parece que ilustran esta perspectiva contenciosa, digamos, de lo tecnocientífico, ¿no? Es un trabajo sobre historia urbana, sobre el desarrollo de la Ciudad de México y sus relaciones con el ecosistema del Valle de México. Y fíjense ustedes cómo en 1949 Juan O'Gorman, nuestro insigne pintor, intelectual, en fin, imaginaba que fruto del desarrollo urbano, de la industrialización de la Ciudad de México, pues obtendríamos una ciudad ordenada, trabajo, ¿no?, para la gente, unas calles perfectamente transitables y un cielo azul, cosa que, bueno, pues no ocurrió, ¿no? Y justo es todo lo contrario. Y en el mismo año, un pintor mucho menos conocido, José Chávez, no alcanzó a ver ahí el morado, de una manera mucho más conceptual, representa el mismo Valle de México, pues totalmente violentado, caótico, en fin, es decir, frente a un mismo proceso, en cada etapa de la historia siempre hay
quienes convergen con esos procesos modernizadores y quienes los ven cuando menos con escepticismo. Desde esa clave es que me interesa leer el proceso de modernización agroindustrial y reflexionar lo que nos cuenta sobre la agroecología. La modernización entonces agrícola de México no inicia en los años 70, ni siquiera inicia con la venida de la Rockefeller en los 40, sino que inicia desde finales del siglo XIX, pero a principios del siglo XX ocurren tres invenciones, innovaciones en el ámbito científico y tecnológico que producen una verdadera revolución. Algunos autores les llaman la segunda revolución agrícola, siendo la primera la domesticación de la agricultura, la invención de la agricultura en el Neolítico, que permiten imaginar, digamos, que expanden la imaginación, construyen una nueva utopía de sociedad en la que el hombre por fin va a tener, digamos, la capacidad de gobernar leyes de la naturaleza que antes parecían caóticas, insondables, inmanejables, ¿no? Para el caso de la agricultura son muy importantes, primero, el redescubrimiento de las leyes de Mendel, ¿no? Desde finales del siglo XIX, pero que a inicios del siglo XX ya proporcionan una especie de brújula, de mapa que permite a los fitomejoradores orientar de manera muy precisa su trabajo y desarrollar híbridos de alto rendimiento, ¿no? Con características particulares. La puesta a punto del Ford Sonté, el primer tractor motorizado, en 1916, que permite imaginar el trabajo de una parcela con un solo operario, donde antes se ocupaba una cuadrilla de peones, y además expandir la frontera agrícola. Y la puesta a punto también del proceso Haber-Bosch, que implicaba la producción de fertilizante nitrogenado a partir del aire, ¿no? Entonces, de nuevo, frente a la limitación que ya estaba mostrando el guano chileno para fertilizar las parcelas del mundo, de Inglaterra en aquel momento, pues de pronto se abre un umbral que permite pensar en una agricultura hiperproductiva sin fin, ¿no? Estos tres elementos y esta gran utopía social y agroproductiva son abrazadas, son incorporadas en la sociedad mexicana desde principios del siglo XX, insisto, y desde que los gobiernos revolucionarios llegan al poder en 1920, es más, desde que está todavía un poco la guerra de facciones en 1917 con Carranza, hay unos esfuerzos totales por traer maquinaria, por distribuir fertilizantes y por hacer mejoramiento de semillas, ¿no? Esto se explica por este espíritu modernizador que hay en el aire, ¿no? Un espíritu del tiempo, pero también porque los primeros gobiernos revolucionarios pues son sonorenses, ¿no? Y al ser sonorenses, en sus propios ranchos habían puesto en práctica estas tecnologías, pero además habían visto, digamos, del otro lado de la frontera, ¿no? Les quedaba bastante cerca, el norte de México en aquel momento era más, digamos, cercano a Estados Unidos que al centro de México, y habían visto la transformación de los valles californianos de unos desiertos relativamente áridos a grandes superficies de alta producción vía estos elementos tecnocientíficos y la irrigación, ¿no? Entonces habían visto cómo se había transformado ese estado en una especie de vergel, y una de las divisas, digamos, políticas de los sonorenses fue transformar a México en una nueva California, ¿no? Eso está en muchos documentos, en sus discursos intentaban, digamos, seducir al auditorio mexicano con esa idea, ¿no? Que tenía en California una utopía a seguir. Para lograr esa utopía, los sonorenses crean instituciones, dan financiamiento, crean asociaciones de investigación, instituciones de investigación científica. Mucho se ha dicho, por ejemplo, sobre el carácter, digamos, universalista de la primera educación de la SEP, ¿no? Creada por Vasconcelos, y Vasconcelos traduciendo a filósofos griegos y literatura universal para crear
la raza cósmica, ¿no? Pero en lo fundamental, el trabajo de la SEP en sus primeros años es de formación agrícola, ¿no? Entonces se lanzan a fundar escuelas rurales, en las misiones culturales también, para promover el que la gente dejara de cultivar con los medios tradicionales y que adoptaran estas nuevas tecnologías. Pasa la etapa de los sonorenses, viene todo el tema de la planeación con el plan sexenal y el cardenismo, ¿no? Un poco tomando como inspiración los planes quinquenales y el modelo soviético, y el ímpetu modernizador no hace sino acrecentarse, ¿no? En el plan sexenal, por ejemplo, está claramente indicado que es una prioridad gubernamental desarrollar, cito, una intensa acción encaminada a elevar el nivel económico y técnico de nuestras explotaciones agrícolas, combatiendo, hasta que desaparezcan las formas rutinarias que la tradición ha mantenido en el trabajo de campo, y estableciendo centros adecuados para la conveniente selección y distribución de semillas y fertilizantes. De nuevo, hay que modernizar el campo mexicano a toda costa, implicando ello desterrar las prácticas agrícolas campesinas, ¿no? Para ello, de nuevo, se crean instituciones de financiamiento que dan créditos en forma de insumos, ¿no? Dan los fertilizantes, permiten la compra de tractores, se crean instituciones de investigación para el mejoramiento fitogenético, cuando en 1942 México entra a la Segunda Guerra Mundial, de pronto ya esas especies de exhortos a los campesinos en México se vuelven exigencias, ¿no? Frente a, o digamos, en el marco de la economía de guerra a la que entra México, modernizar el campo es tan importante como el trabajo que harían, pongo ahí la cita, en la lucha contra el nazifascismo. Eran importantes no solo los militares que iban a ir a las trincheras de guerra, sino los obreros en las fábricas para producir todo lo que ocupaba un país en guerra, y los campesinos en las trincheras, ¿no? Dejen ustedes de sembrar de manera tradicional, siembren con las nuevas tecnologías porque estamos en guerra, ¿no? De nuevo, muchas estrategias se ponen en marcha, algunas incluso tan violentas como establecer una legislación que facultaba al gobierno expropiar terrenos que fueran cultivados con técnicas tradicionales, ¿no? Y por esa vía obligar a adoptar las modernas. Nunca encontré un documento que mostrara que se habían expropiado, pero la legislación se hizo y habrá que indagar más al respecto, ¿no? Y en ese, digamos, espíritu modernizador, en esas iniciativas modernizadoras, es que llega en 1943 la Fundación Rockefeller, ¿no? Esta es una etapa un poco más conocida de esa historia. Grosso modo, la historia es que Estados Unidos está preocupado por su campo geopolítico, teme que los países después de la Segunda Guerra Mundial se orienten al polo soviético, y además México, con la experiencia socialista del cardenismo, con los espías nazis que habían agarrado, pues digamos que la frontera sur de Estados Unidos se vuelve un tema de seguridad nacional muy importante. De tal suerte que Estados Unidos está muy interesado en transformar las condiciones de vida de México, orientarlas al modelo americano, por un interés geopolítico, y viene una comisión a México a tratar de establecer una oficina para implementar en México lo que habían desarrollado en el cinturón maicero los norteamericanos, ¿no? Un sistema intensivo, extensivo, sobre la base de estas tecnologías: semillas híbridas, irrigación, insumos agroquímicos y maquinaria. El gobierno mexicano está en ese proceso, como les comentaba, está en esa intención, en esa búsqueda, de tal suerte que los acogen muy bien. Ávila Camacho establece un acuerdo con el vicepresidente Wallace de Estados Unidos, que, dato interesante, es fundador de la High Pioneer, ¿no? Una casa semillera de híbridos, es decir, tiene interés en vender su tecnología. Esa es otra historia, pero en fin, establecen un acuerdo para crear en México la Oficina de Estudios Especiales, con financiamiento compartido entre la Fundación Rockefeller y el gobierno mexicano.
El gobierno norteamericano tiene esa intención geopolítica, pero sabe que es muy mal vista, que tiene muy mala prensa en México, entonces le pide a la Fundación Rockefeller pues, que interceda y que sean ellos, desde una perspectiva filantrópica, digamos, quienes hagan este proyecto modernizador en México. México acepta, y a partir de ahí se añade a estos esfuerzos mexicanos un tercer actor, que es la Fundación Rockefeller y el gobierno mexicano. De nuevo, las maneras en que se intenta imponer estas tecnologías, esta modernización agroindustrial son múltiples. Les pongo aquí un poco algunos ejemplos, como el magisterio se vuelve un brazo modernizador del gobierno mexicano, ¿no? Les piden a los maestros rurales que divulguen estos conocimientos, que combatan las formas tradicionales de la agricultura. Se reparten flyers de películas que se proyectan en el país, se arman vagones de tren con proyectores ahí puestos, digamos, para que recorran el país, las rancherías, y vayan proyectando películas sobre el maíz híbrido y las ventajas que tiene. Se hacen programas de radio, en fin, hay el Estado con sus mayores capacidades intentando modernizar la agricultura mexicana, ¿no? Hoy día, digamos, el esfuerzo de las grandes transnacionales nos parece brutal, y lo es. En el pasado no era menor, ¿no? Estaban puestos con todos sus recursos en ese proyecto modernizador. En este contexto de esfuerzos modernizadores, es que, les digo, en el archivo, mientras estaba reconstruyendo esa historia, empezaron a salir algunos documentos, notas de prensa un poco raras, de gente que decía, no, ese modelo como que no suena tan bien, tan interesante, esas semillas están muy caras, etcétera, que pueden considerarse como formas de alerta, en su versión más sencilla, o de plano resistencias frente a la modernización agrícola, ¿no? Hubo voces que plantearon reflexiones y críticas, digamos, de orden general frente al modelo, como por ejemplo, en 1925, Seferino Domínguez, un hacendado un tlaxcalteca, que migra a Puebla, se casa con una hacendada y hace unas cajas de germinación que le dan un éxito tremendo, finales del siglo XIX, les estoy contando, y se vuelve un poco una estrella en el ámbito agrícola, y se vuelve una persona de muchísima influencia, da conferencias en Estados Unidos, en todas partes, pero ya en los años 20, de manera crítica, autocrítica, digamos, plantea que ese modelo de agricultura de monocultivos intensivos pues quizás no es la mejor opción, ¿no? Y en un libro que publica en 1925, que titula La Granja, plantea un modelo de granja, digamos, no es permacultura, pero quizás estén ahí unos antecedentes históricos importantes, porque es una granja diversificada, ¿no? Es una granja en donde una familia puede subsistir de manera totalmente correcta, sin este modelo como intensivo, extensivo de la agricultura industrial, ¿no? Lo plantea además porque están ya en el 25, digamos, si desde finales del siglo XIX hay esfuerzos por jalar a la población del campo a las ciudades, desde los 20 hay ya evidencias de que la vida en las ciudades pues, no es tan sencillo, ¿no? Y que además si jalamos a la gente del campo, pues ¿quién va a producir los alimentos, ¿no? Entonces hay que recomponer ese campo, hay que repoblarlo, hay que hacer un movimiento de vuelta de las ciudades al campo, y hay que proponerles modelos, digamos, de producción adecuados, ¿no? Este tipo de reflexiones no solamente venían de, digamos, un hacendado medioambientalista, medio hippie, digamos, sui generis, sino incluso, por ejemplo, de un personaje como Alfonso Romandía, que en 1932, un funcionario de la Secretaría de Agricultura, que en 1932 plantea que hay que volver a la tierra como válvula de escape, ¿no? Hay que mejorar la vida en el campo para que desaparezca el espejismo engañoso de la ciudad. Imagínense en el 32 ya diciendo esto, ¿no? Más adelante plantea que es una ilusión creer que podemos sustentarnos en la riqueza aleatoria de las minas y el petróleo que se acaba, ¿no? 1932, una crítica, digamos, a ese modelo de desplazamiento del campo a las ciudades,
y de agricultura intensiva. Pero no solo hubo críticas generales al modelo, hemos encontrado críticas específicas a distintas tecnologías, a los maíces mejorados, a los híbridos, a los insumos agroquímicos y a la mecanización. En este caso, les pongo una reflexión de Martínez de Alba, en un libro de 1963, si mal no recuerdo, en el que reflexiona sobre las implicaciones de los tractores en el campo, diciendo pues que van a traer desempleo y que, como en la ciudad de las máquinas, van a generar una nueva clase de hombres, ¿no? Los desocupados por las máquinas. Planteando un poco con ecos a los luditas ingleses, ¿no? Del siglo XVIII, pues que en vez de liberarlos, pues las máquinas los están esclavizando, ¿no? Y se inventa este guión, este diálogo, que sería entre, digamos, un técnico y un campesino, en el que el campesino, de manera muy lúcida, le plantea a su interlocutor, pues imagínense que ya tenemos un tractor, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a cuidar de esa máquina? No había los técnicos capacitados para esa función en ese momento, y vamos a ocupar a ese nuevo técnico mientras que vamos a desemplear a una cuadrilla de peones, ¿no? Estos peones se van a quedar parados a orillas del campo, esperando a que el mecánico haga el trabajo que ellos debieron haber ejecutado. Además, habrá que comprar gasolina para el tractor, mientras que los pastos, que servirían de forraje, se van a quedar en los potreros y habrá que quemarlos junto con el rastrojo del maíz. Mientras que el buey, cuando está viejo, lo engordas y te lo comes, las máquinas pues necesitaban dinero para mantenerlas en operación, técnicos que no teníamos, etc. Había también críticas, esto está muy en boga, digamos, esta idea de las máquinas, del riesgo que representaban para la sociedad las máquinas, porque se habla, el concepto de enajenación está muy presente. En los 30s produce Charles Chaplin esta película Tiempos Modernos, no sé si la recuerdan, donde un operario termina totalmente automatizado y al final siendo parte del engrane de la gran máquina. Un periodista, Dufaux, mexicano, publica todas las semanas en el Universal sobre estos riesgos que implicaba la mecanización para el campo en términos de enajenación para los desempleo para los campesinos. Pero también hay visiones, digamos, más políticas o geopolíticas. En 1921 localizamos un manifiesto de la Liga de Agrónomos Socialistas, planteando que, puesto que los tractores los producían en el extranjero, las refacciones en el extranjero, las gasolinas en el extranjero, si México ordenaba su agricultura en base a esas tecnologías, quedaría dependiente del extranjero. Entonces, literalmente, cito, el uso de tractores redundará en beneficios directos para países imperialistas que proporcionan la maquinaria y el combustible necesario, ¿no? Una perspectiva nacionalista y geopolítica del asunto. Del otro espectro, digamos, estos eran socialistas, ¿no? En principio aliados del gobierno, pero en el otro espectro político también hubo críticas desde la derecha, ¿no? El Sindicato de Agricultores de Jalisco, por ejemplo, encontramos desde 1921 enviar cartas a presidencia para alertar sobre la erosión que iba a experimentar el campo mexicano por la intensificación intensificación de la producción agrícola, producto de los tractores, ¿no? No eran, de nuevo, ideas exóticas de grupos marginales, sino que desde mediados del siglo XIX estaba ya muy claro en los ámbitos agronómicos los trabajos de von Liebig, ¿no? Que había establecido que el suelo tenía unos nutrientes específicos que, al ser usados por las plantas, se iban del suelo, y que si no se reintroducían esos nutrientes, el suelo se iba empobreciendo y dejaba de producir adecuadamente. Eran unas teorías, unos planteamientos muy conocidos. Marx conocía estos planteamientos y fruto de estas lecturas es que plantea la idea del metabolismo, por ejemplo, ¿no? Y alerta contra los riesgos que tiene Inglaterra en ese momento de colapsar, porque se estaba acabando el guano chileno si no reintroducían nuevos nutrientes a la tierra, se iba a acabar esa productividad y por lo tanto la revolución industrial, etcétera, etcétera. Sobre los agrotóxicos,
También hubo críticas específicas, por ejemplo, de Antonino Rivas Tagle y Francisco Loria, dos agrónomos de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, que desde los 20 publicaron artículos señalando que el alto costo de estos insumos pues, los haría inaccesibles para los campesinos, pero que además, si fueran disponibles vía el suministro gubernamental, el éxito de estos insumos dependía de su uso especializado en términos de agua y en términos de administración precisas que no necesariamente iban a poder ser implementados por los campesinos, ¿no? Y que además no ofrecían en ese momento ninguna ventaja real frente a los abonos verdes, ¿no? Pequeño paréntesis como de reflexión histórica, tendemos a ver luego las situaciones históricas por los lentes del presente. Los abonos sintéticos, químicos del pasado no eran los abonos del presente, ¿no? Y en ese surgimiento de los abonos sintéticos, en realidad no tenían unos beneficios mayores que los orgánicos, ¿no? Lo mismo pasaba, por ejemplo, con los híbridos. Cuando inician los híbridos dobles, no dan el rendimiento espectacular que hoy dan, ¿no? Una parcela sembrada con híbridos dobles en Estados Unidos hoy día puede generar 3, 4 veces más por hectárea que las variedades criollas, ¿no? Pero en un inicio, cuando se está desarrollando esa tecnología, no tienen esa productividad, de tal suerte que la elección de esas tecnologías en aquel momento es puramente una decisión económica y política, ¿no? No es una decisión tecnológica en términos de sus rendimientos. Frente a los agroquímicos también encontramos, hicimos algún trabajo de historia oral en la zona de la Cañada y de la Ciénega de Zacapu y encontramos testimonios de abuelos y abuelas que ante la introducción de estos insumos en los años 50 en esa zona, pues primero lo vieron con mucha desconfianza porque al aplicarlos no se podían comer los quelites y otras plantas que estaban ahí, entonces les resultaba un poco contraintuitivo aplicar un veneno que les iba a limitar sus prácticas alimenticias, pero además también refirieron la inconveniencia de no poder controlar las plagas que estaban presentes como se ofertaba, ¿no? Una ineficacia además frente al asunto. Por lo que toca a las semillas mejoradas, también hubo críticas, ¿no? Ya vimos el tema de los tractores, la mecanización, el tema de los agroquímicos. En el campo de las semillas mejoradas también hubo gente que dijo, no estoy seguro que esta sea la mejor opción. Un caso muy conocido es el de Carl Sauer, un geógrafo cultural de la Universidad de Berkeley, que ya desde los años 30 es una gran autoridad académica. Ha hecho mucho trabajo de campo en México y la Fundación Rockefeller le pide una opinión sobre la conveniencia de venir a México a modernizar el campo mexicano en clave agroindustrial, ¿no? Y Sauer les envía una carta totalmente demoledora, ¿no? Ahí están los extractos, les dice que los riesgos, digamos, de erosión genética son totales, que además hay problemas para implementar ese modelo en el marco económico y cultural mexicano, y que a menos que se entienda esto, pues estos americanos o este modelo debe quedarse fuera del país, ¿no? O sea, es una terrible idea, ¿no? Sauer para entonces ya conoce los trabajos de Vavilov, ¿no? Que había pasado por México finales de los 20 y que determinó que México era centro de origen, y entiende la importancia de esto en términos de los recursos genéticos disponibles para la agricultura mexicana, pero también para la norteamericana. Porque también en los 30, en Estados Unidos, en el cinturón maicero, experimentaron unas catástrofes brutales, ¿no? Producto de la erosión del suelo, se generaron estas nubes de polvo, ¿no? Que están en la literatura conocidas como las Dust Bowl, que eran grandes pues nubes de polvo que se levantaban y que en los relatos periodísticos oscurecían los poblados agrícolas durante una semana, por ejemplo, ¿no? O sea, en lo que pasaba, toda la nube de polvo, migraciones de conejos un poco, ¿cómo se dice? Del fin del mundo. Apocalípticas, ¿no? Hay descripciones muy apocalípticas de esto que vive la sociedad y los problemas socioambientales que eso genera, ¿no? El gran desplazamiento que se genera a finales de los 20
de gente de esa zona agrícola hacia el resto del país y que está narrada en Las uvas de la ira, por ejemplo, ¿no? Hay mucha obra al respecto. También tenía ya Sauer en mente el desastre ambiental que había generado en el 29 y en el 30 en Puerto Rico, un par de huracanes que habían devastado las plantaciones plataneras de la isla y que, digamos, Estados Unidos en los 20 transformó Puerto Rico en una gran plantación bananera, quitando toda la agrodiversidad y eliminando las formas de subsistencia tradicional. En los 29-30 llegan estos huracanes, se caen las plantaciones bananeras y Puerto Rico no tiene que comer, ¿no? Entonces ya sabían que este modelo de monocultivos era un desastre ambiental, social, etcétera, etcétera, y les dice, por ahí no. Pero no solo había, digamos, especulaciones de lo que podía pasar, ¿no? En 1945 se empiezan a probar las variedades de híbridos dobles en campos experimentales mexicanos y los resultados pues son como se ve ahí, ¿no? Maíces raquíticos, ¿no? No bien desarrollados, pues simple y sencillamente porque eran variedades adaptadas a condiciones agronómicas muy específicas, ¿no? Entonces, pues el cambio de latitud les afecta, si tienen más agua o menos agua no funcionan, y este agrónomo que las experimenta en 1945, formado en Estados Unidos, entusiasta de la modernización, dice, en términos prácticos, estas semillas aquí no funcionan, ¿no? Y de nuevo, en la historia oral que levantamos, hay también posicionamientos muy interesantes, ¿no? Uno que me pareció particularmente interesante es, digamos, la reflexión que hacen las mujeres sobre estas variedades mejoradas, ¿no? Las variedades mejoradas no son muchas, son pocas adaptadas a sitios muy específicos, y esta carencia de diversidad en las semillas mejoradas les producía a las señoras que entrevistamos, pues, una sensación de aberración total, porque entonces, ¿cómo se iban a hacer los atoles de los distintos colores? Y cómo íbamos a sacar hojas para tal o cual uso, ¿no? Digamos que los usos diversificados del maíz en la cultura mexicana resultaron ser una especie de dique o de elemento que alertaba contra estos maíces mejorados tan específicos promovidos por la Rockefeller y por el gobierno mexicano. Además, el otro asunto que ustedes conocen, insisto, mucho mejor, es que estas semillas híbridas tienen un rendimiento superior en la primera siembra, pero ese vigor híbrido no se mantiene en las siembras sucesivas, ¿no? De tal manera que los campesinos no pueden sembrar el maíz que cosechan, ¿no? Es un poco como una mula. Y esto pues resultaba totalmente aberrante para los campesinos que siembran el maíz que cosechan, ¿no? Y lo sometía además a un circuito comercial del maíz, ¿no? Por primera vez, digamos, esta tecnología, que era el maíz híbrido, insertaba el maíz en los circuitos del capital, ¿no? Antes no había compañías semilleras porque no había ningún provecho económico que sacar de ahí. Esta hibridación rompe esas barreras biológicas para la penetración del capital y los campesinos lo advierten de forma inmediata, ¿no? Ahora, en este marco modernizador, insisto, hubo gente que dudó, que fue escéptica, que planteó críticas a la modernización, pero además, y esta es la última parte de la presentación, hubo también quienes buscaron desarrollar alternativas, ¿no? De nuevo, frente a los distintos componentes de la modernización agroindustrial. En el caso de las semillas, hay distintos ejemplos, pero quizás dos muy importantes. Fue el trabajo de Pandurang Kanhoji, un hindú con una vida totalmente espectacular, militante guerrillero, no de la no violencia, sino de los guerrilleros del movimiento Ghadar en India, perseguido del Imperio Británico por todo el mundo, ¿no? Se refugió con Lenin, estuvo en Francia, en fin, un periplo por todo el mundo hasta que llega a Estados Unidos, empieza a copiar armas de la Revolución Mexicana para enviar a la guerrilla, en fin, una historia muy, muy interesante.
hasta que entra en relación con algunos agrónomos mexicanos que lo invitan a Chapingo a trabajar, y allí desarrolla, a partir de materiales localizados en unas ferias del maíz que se hacen desde entonces, desarrolla dos maíces de mucho interés agronómico. El primero, el teomaíz, que es el que está en las fotos allá de la izquierda, que habría sido un maíz que, a diferencia de la planta normal de maíz que da 1 o 2 mazorcas, este maíz daba, consigna él, 25 mazorcas, ¿no? Eran mazorcas chiquitas, de grano chiquito, pero en términos pues, de forraje tiene una importancia mayúscula, ¿no? Y estabiliza también el maíz granada, que pues decían que no tenía mazorca, ¿no? Entonces era un maíz muy productivo. Sí tenía mazorca, lo pueden ver ustedes arriba, pero muy chiquita, muy raquítica, de tal suerte que parecieran en realidad 3 maíces pegados, ¿no? Esto mediante procedimientos de selección masal, polinización abierta, y por lo tanto las características se mantienen en el tiempo, ¿no? No hay necesidad de comprarlos en cada ciclo agrícola. Y el otro caso, el de Edmundo Taboada, otro agrónomo mexicano, también formado en Estados Unidos, pero a su regreso a México buscando alternativas a los híbridos, desarrolla el método A por B. Ese sería el diagrama, ustedes lo entenderán mejor, pero la idea es que produce incrementos en el rendimiento de las variedades y además los sostiene en el tiempo, ¿no? Digamos que a diferencia de los híbridos dobles. Además de métodos de fitomejoramiento alternativos a los híbridos dobles, hubo también investigación para prescindir de los abonos químicos, ¿no? Y aquí no solo por parte, digamos, de las instituciones mexicanas, sino esta también es una historia interesante y pendiente de contar, que incluso al interior de la oficina que funda la Rockefeller, que en principio viene a modernizar en clave agroindustrial, hay trabajos para desarrollar semillas alternativas, para abonos orgánicos, ¿no? Vegetales, y se establecen parcelas experimentales para demostrar, por ejemplo, pues que, bueno, aquí está como la prueba, una parcela sin y con estiércol, los usos del trébol, y las gráficas que demostraban cómo los abonos verdes pues, le llevaban la delantera al sulfato de amonio. Insisto, seguramente aquí podemos pensar en digamos, los protocolos que se siguen para medir esto, en términos de irrigación, en términos de otros componentes, de las condiciones del suelo, etcétera, etcétera. Pero fíjense ustedes qué importante que desde entonces están ya indagando en términos, con protocolos científicos, la efectividad de uno u otra sustancia, ¿no? Y en estos momentos, digamos, en que las tecnologías agroindustriales no están ya totalmente estabilizadas, sino que están en su nacimiento, digamos, ¿no? Algún filósofo relativista de la ciencia planteaba, por ejemplo, que en sus orígenes la astronomía y la astrología, no busco levantar polémica de esto, sino es como el ejemplo histórico clásico, ¿no? En realidad parten de una misma base y tienen alcances hermenéuticos similares, ¿no? Es simplemente la decisión de los estados de apoyar una modalidad de conocimiento lo que le da el desarrollo que tiene y el estatus contemporáneo, pero en sus orígenes son conocimientos relativamente similares, ¿no? Sus capacidades predictivas, por ejemplo. Así como hay trabajo para buscar alternativas a la fertilización química, hay también trabajos para prescindir de los insecticidas químicos mediante el combate biológico, mediante las prácticas culturales y, digamos, tecnologías o prácticas que hoy son relativamente comunes en la agroecología y que en la época están ya en proceso de investigación. No se trata, evidentemente, y con esto cierro, innovaciones de las instituciones de investigación o de los gobiernos en ese momento, ¿no? La agroecología, todos sabemos, nace desde que se inventa la agricultura, ¿no? Y se mantiene, se desarrolla por la práctica agrícola de los pueblos indígenas y campesinos, pero lo que sí ocurre es que en este momento, frente a los riesgos del modelo agroindustrial, hay digamos, un retomar de esos conocimientos
para probar su eficacia y ver su implementación en otras escalas, ¿no? Un texto clásico de la agroecología es el de Bessel y Soldat, de 2009, perdón, que establece entender a la agroecología como una práctica, pero también como un movimiento y como una ciencia. Y desde esa perspectiva, creo que podemos preguntarnos si en este contexto y en este proceso logramos identificar esos tres elementos constitutivos de la agroecología. ¿Hay una práctica agroecológica? Bueno, eso creo que no está bajo duda, porque es la agricultura campesina en curso, ¿no? Eso es relativamente fácil de verlo, pero hay un movimiento, hay una ciencia, bueno, como que está en desarrollo, ¿no? Se plantean las primeras luces, habrá que seguir investigando este respecto. Y sobre el movimiento agroecológico, pues también hay que discutirlo, porque no hay en los archivos, no he encontrado en ningún momento algún manifiesto agroecológico, algún pliego petitorio ambientalista, ¿no? De manera articulada, digamos, que demuestre un movimiento con identidad propia. Pero en los hechos, fíjense ustedes que frente a la implicación del Estado con todos los elementos y económicos y propagandísticos, institucionales, etcétera, que les mostré, en realidad la penetración de esta tecnología pues fue poca, si pensamos al país en su conjunto. Hubo zonas de gran adopción, de gran transformación agrícola, ¿no? Pero en su conjunto parece que no fue tanto. De tal suerte que, si bien no hubo un movimiento agroecológico en aquel momento, hay un concepto interesante que podría ayudarnos a pensar lo que constituyó estas manifestaciones de alerta y escepticismo, ¿no? Es un concepto que plantea el sociólogo Asef Bayat, que en realidad estudia el mundo contemporáneo de Medio Oriente, las revoluciones árabes, y muestra cómo en sus trabajos, en ese marco, digamos, de regímenes políticos totalitarios, etcétera, la conformación de un movimiento político, de un movimiento social unificado, pues no es posible, ¿no? Y el éxito, sin embargo, que tuvo la Revolución Árabe, deriva de un movimiento fluido, a veces organizado, a veces no, que él denomina no movimiento, ¿no? Tal parece que en este momento no estamos ante un movimiento convencional, pero quizás sí ante un no movimiento agroecológico, planteo para abrir un poco la discusión, que alertó desde muy temprano sobre los riesgos de la modernización agroindustrial y buscó incluso alternativas para prescindir de esas tecnologías. Pues bueno, esa es la presentación y les agradeceré cualquier retroalimentación que tengan. Muchas gracias. Pues muchas gracias al doctor Quetzal por su presentación bastante interesante. Vamos a empezar con las preguntas aquí en el aula y después vemos las preguntas que lleguen en la plataforma de Zoom. Entonces, adelante, doctor Más. Sí, muy interesante tu plática, me llama la atención esta disidencia, digamos, uno no se imagina que desde entonces. Y se habla de la importancia de la disidencia, es importante que haya grupos que dicen, bueno, pues, no me convence esto, piénsele bien, etc. Y recuerdo haber leído en alguna ocasión una discusión entre Sócrates y Platón acerca de la importancia de la escritura. Y Sócrates, que no sabía escribir, porque la escritura se inventó, digamos, en tiempos de Sócrates y Platón, Sócrates se quejaba con Platón y decía, es que la escritura es una cosa espantosa, ¿cómo le vas a decir a tu novia? ¿Cómo vas a encuadrar ahí, no? Una carta, si se la tienes que decir en persona, qué sé qué, ¿no? Y Platón le decía una cosa interesante, decía, es que con la escritura tú le vas a poder hablar a los que no han nacido, ¿sí? Y vamos a poder escuchar a los que ya se murieron. Entonces, había una discusión ahí, etc. Entonces, digo, no me voy a poner a discutir si está bien, está mal, etc. Pero realmente es interesante y es importante, y creo que es muy actual esta discusión sobre la importancia de la oposición y la disidencia y de la gente que ve las cosas de manera diferente y la apertura que se necesita a decir, bueno, pues vamos a platicar y a ver un curso, que luego a veces es lo que se necesita. Entonces, en ese sentido, me trae esa reflexión, creo que es muy interesante esto desde un campo que para nosotros es bien interesante, ¿no? Porque nosotros
pues estamos peleando con esta cosa de la universidad y cosas que de alguna manera, pues en su momento hemos sido disidentes, ¿no? A lo largo de nuestra vida y que a veces sí sentimos una frustración con los temas. Pero también cuando de repente estamos en posiciones de estar en otra situación, etcétera, pues a lo mejor no somos tan abiertos a la disidencia. Gracias. Allá arriba el doctor Eduardo y después También muchas gracias por la presentación, muy interesante. Y también un poco como Manuel, o sea, me surgieron ciertas pues, preguntas, ¿no? O sea, en términos de, o sea, parecer, o sea, un poco porque nada es nuevo, ¿no? O sea, lo que nos contaste, pues lo traes al presente y sigue siendo exactamente lo mismo, un poco como las mismas discusiones, otras vertientes, ¿no? Y un poco lo que la duda que me genera es si detrás, digamos, de estas historias, ¿no? Tanto en el presente como en el pasado, o sea, ¿qué tanto peso puede tener esta idea de que las personas somos dadas, digamos, o amantes de la modernización o adversos a la modernización, ¿no? En términos, incluso lo podríamos decir del riesgo, ¿no? También, ¿no? Hay personas que son más amantes al riesgo, otros más adversos al riesgo, ¿no? Y de alguna manera uno se va colocando dependiendo, pues, y qué es lo que te hace, pues, probablemente tu historia de vida, dónde naciste, el momento histórico, o sea, no sé, un montón de situaciones, ¿no? Y que de alguna manera, pues eso se va a hacer a lo largo de la historia exactamente igual. Eso por un lado, ¿no? Si todas estas historias no tienen que ver en realidad con esta cuestión tan humana, ¿no? De querer algo o no quererlo, ¿no? Y por el otro lado, también vincularlo con la parte, no sé si decirlo humana o no, pero eso que dijiste, pues nada más como un comentario al margen, ¿no? O sea, esta persona que vino con la Rockefeller, pues tenía intereses ¿no? Porque tenía pues una empresa, ¿no? O algo que estaba echando a andar y pues tenía un interés directo de que, digamos, que pues, el negocio prosperara, ¿no? Que también es algo que vemos todos los días. Obviamente las escalas hoy en día son brutales, ¿no? Pero incluso si lo pensamos en una tiendita, ¿no? Pues tiene los mismos intereses y va a tratar de meter ahí su cuchara si se puede llevar provecho y venderle a la escuela, no sé, por un ejemplo, ¿no? Entonces, como estos elementos pues están ahí todo el tiempo, ¿no? Hoy en día vestidos de gran capital, ¿no? Si quieres así, lo vemos y cada vez es más burdo tal vez, ¿no? O sea, esa parte como del interés y del papel que juegan las personas, de que pues, hoy en día están en la Rockefeller, el día de mañana están en el gobierno, pasado mañana están en una empresa, y van haciendo como esta puerta giratoria, y ha sido pues, la historia de, pues, yo creo que la historia de la humanidad, o sea, tampoco es ni siquiera, me atrevería a decir, del capitalismo moderno, ¿no? Pues, no sé, o sea, como que me parecía que todas estas cosas están ahí y pareciera tristemente que van a estar por muchos años. Sí, de acuerdo. ¿Seguimos si anoto o paso? Pues si quieres, a lo mejor puede ser ahí una columna. Está el doctor Francisco y después el doctor Toledo. No sé si quieres escuchar y luego responder todo o dosificando, como quieran. Como quieran, ¿qué les parece mejor? Pues quizás un par de comentarios. Muchas gracias por sus observaciones. Efectivamente, la historia de la disidencia o de las críticas a la modernización está en proceso de construcción. Ya tiene muchos trabajos ahí acumulados. Recién revisé la obra de la doctora Valvanera, donde participó la doctora Valvanera compilando, ¿no? Junto con otros
varios pensadores de la investigación socioambiental, desde poetas, ¿no? Haciendo reflexiones sobre el valor de los bosques más allá, digamos, de lo estético, ¿no? Como podría pensarse en un naturalismo decimonónico, y son muy importantes porque muestran que la modernización no era una fatalidad, ¿no? O sea, no es que se eligió este camino porque no había otros o porque nadie advirtió que ese no era el camino. Se escogió ese camino frente a las críticas de muchos actores, pero entonces, ¿por qué se eligió ese camino, no? Y entonces ahí entra toda la discusión, pues, de economía política y de sociología que podemos dar. Pero entonces ese es un elemento muy interesante. Recién también el texto del doctor Casas, ¿no? Sobre la historicidad del concepto de socioecosistemas, si mal no recuerdo, en un texto muy reciente. En fin, hay un trabajo en ebullición ahí, unos trabajos, por ejemplo, muy bonitos sobre, recién vi sobre los automóviles en Suiza. Gente que, por ejemplo, decía, pues es que no tiene ningún sentido que un automovilista haga uso del espacio público, es decir, un automovilista va a usar el espacio público de manera exclusiva, donde antes transitaban 10 personas, ¿no? O sea, ¿qué relación de uso del espacio público se establece? Y a inicios del siglo XX, en Suiza establecen una legislación para el uso de automóviles siempre y cuando sean compartidos, ¿no? Por ejemplo, o sea, no se combate el automóvil, ni los automóviles de trabajo, de carga, sino el uso exclusivo por una persona de un automóvil, ¿no? O sea, en cada paso de las modernizaciones tecnocientíficas hay alternativas a la tecnología o a su uso, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante. Esa es una enseñanza, digamos, de la historia, una lección de estos casos históricos, pero yo creo que es un elemento a tener en cuenta en las discusiones tecnocientíficas contemporáneas, ¿no? Es decir, a cada innovación que se presenta desde, por ejemplo, ahora con el tema de la geoingeniería, ¿no? Bueno, ¿a dónde nos lleva? Dialoguemos, discutamos eso, ¿no? No hay una sola vía de desarrollo, de innovación, no hay una sola manera de vivir la vida, y la historia está plagada de estos ejemplos, ¿no? El segundo elemento que quería mencionar es que una cosa interesante, compleja también de Asir, ¿no? En esta historia que les cuento, es que sí hay posiciones definidas, digamos, contra el tractor, por ejemplo, en el caso de Martínez de Alba, ¿no? Pero Martínez de Alba quizás estaba de acuerdo con las semillas híbridas, ¿no? Es decir, no hay posiciones monolíticas, no es una lucha de modernizadores contra resistentes, ¿no? No hay esta geometría, digamos, ¿no? Frente a la tecnología. Había gente que le parecía muy buena idea los fertilizantes químicos, pero no así los tractores y etcétera, ¿no? No es un esquema de lucha, insisto, como el movimiento ludita en Inglaterra, sino que en cada caso, pues alguna tecnología funcionaba y otra no. Esto se puede ampliar incluso para el caso de la Rockefeller. Toda la historiografía sobre la Rockefeller en México de los años 90, por ejemplo, se leyó esa historia en términos puramente geopolíticos, ¿no? Y es verdad, o sea, la Rockefeller estuvo animada por Wallace y había intereses geopolíticos muy claros, están ahí los documentos. Pero la Rockefeller no era un monolito, la oficina que establecieron en México no era un monolito, ¿no? Entonces, así como había gente cercana a Wallace que promovía los híbridos dobles, por ejemplo, para que los campesinos tuvieran que comprar anualmente la semilla, hubo muchos otros científicos dentro de la Rockefeller que dijeron, es que ni siquiera es práctico, es que ni siquiera es viable, ¿no? O sea, los campesinos de México no van a comprar esas semillas porque no tienen los recursos. No vayamos por esa vía, y desarrollaron una línea de investigación para fitomejoramiento de otro tipo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la historia está llena de matices, ¿no? No hay polaridades tan claras, pero yo creo que es justo lo que nos sirve para entender nuestro presente, que no es un presente en blanco y negro, ¿no? Siempre hay que discutir esas opciones sociotécnicas, ¿no? Entonces, me hacía eco con lo que planteaban los profesores, ¿sí? Okay. Bueno, doctor Francisco, adelante. Muy interesante tu plática también. Y yo estaba recordando que
las escuelas de agricultura tuvieron un papel muy importante en la adopción de la famosa Revolución Verde, pero también en las, digamos, en la construcción de alternativas a la Revolución Verde, que no necesariamente estaban basadas en críticas, ¿no? Sino más bien en fijarse cómo producían los campesinos la agricultura tradicional y tratar de obtener de ahí principios agroecológicos, que después fueron los agroecológicos, que después se fueron aplicando en otros lados. O sea, el surgimiento mismo de la agroecología, yo no lo pondría en 60, yo lo pondría después, y con el maestro Efraín Hernández Elías y el doctor Grisman y otros más, que precisamente empezaron a integrar el conocimiento que se había generado en la disciplina ecológica en general, pero también en el conocimiento y el estudio de la agricultura tradicional. Y digamos, de ahí se extraen muchos principios que después se aplican a lo que sería la agroecología científica y la agroecología técnica, ¿no? La agroecología de movimientos, que tiene que ver ya más con, hay sí resistencia a despojos o otras cuestiones sociales, digamos, es otra línea que se desarrolló pues después, vamos a ponerlo así, y que la existencia de este tipo de manifiestos pues ya está, empieza a surgir con Altieri y otras cosas de una manera mucho más reciente. O sea, son rumbos que se han ido desarrollando, vamos a decirlo así, por diferentes vías. Y esto es aquí en México, porque si tú te vas a otros países, el desarrollo es también muy distinto, ¿no? Porque tiene que ver con las condiciones locales de cada uno. Ahora, en las escuelas de agricultura al principio hubo una lucha muy fuerte con los franceses. Ellos trataron de imponer un cierto modelo agrícola. El ingeniero Itier fue uno de ellos, que incluso Itier tenía pensaba que los agricultores tradicionales tenían cosas muy valiosas y que debían de aprovecharse todo ese conocimiento, pero al final terminaron ganando los gringos con el modelo en el que se despreciaba a la agricultura tradicional y de plano la querían quitar, la querían borrar, y decían que eso era una cosa de atraso. Ya después se empezó a recuperar ese asunto, ¿no? Después las escuelas de agricultura, donde ya habían ganado los gringos, pues sí se asociaron o fueron utilizadas por la Fundación Rockefeller y la Revolución Verde. O sea, sería muy interesante que tuvieras todo ese entrelazamiento que hubo, porque al final de cuentas, de ahí salieron los agrónomos, que fueron a implantar diferentes tecnologías. Y también de ahí salieron los agrónomos que empezaron a darse cuenta que se podía producir de otro modo y aprovechando las condiciones locales. Ahora, con respecto al surgimiento de la agroecología, un colega y amigo mío, se llama Francisco Javier Rosado May, escribió un ensayo en que dice que la agroecología surgió de un proceso intercultural. Esto es de las culturas, pues, digamos, occidentales, junto con las culturas nativas, ¿no? De los pueblos originarios, precisamente entendiendo cómo se producen las agriculturas tradicionales y cómo se puede adaptar eso, o tener principios que tal vez se pueden adaptar a otros ecosistemas. Y una de las cosas muy interesantes que él dice es que cuando él busca cuál es el equivalente de agroecología en maya y en agua, dice que no encuentra ninguna. Y lo más cercano que él encuentra, no me acuerdo cuáles son los vocablos, ¿no? Pero lo que dice que significan es que la gente trabaja con la naturaleza, que es completamente diferente al enfoque, por ejemplo, que tiene el Chapingo, que dice, dar a la tierra y no al hombre, ¿no? Que es precisamente el otro.
estoy viendo al campo con una cosa que tengo que explotar, que extraer, que claro que tiene que ver con la modernización agroindustrial, que se ve más bien como una industria extractiva, ¿no? Como una industria. Ahora, trabajar con la naturaleza, ya te estás incluyendo en ella, ¿no? No estás viéndote separado o como dueño. Y, digamos, eso hace que, eso distingue a la agricultura tradicional junto con el control que tiene sobre la evolución y la domesticación continua de sus cultivos y de no nada más de los cultivos, sino la vegetación, plantas y animales que están en los agroecosistemas que ellos manejan. Digamos, este cambio de concepción que después se incorpora a la agroecología, pues también ya es mucho más tardío, ¿no? A lo mejor es muy interesante, sería muy interesante ver cómo se desarrolló históricamente todo esto. Sí, de acuerdo. Gracias. Doctor Torres, adelante. Es un par de comentarios. El primero es que lo que he visto en los últimos años, el papel del historiador es importantísimo, ¿no? Para poder entender el presente y poder ver con menos confusión del futuro, digamos, ¿no? Pero después de un año de estar trabajando con Quetzal, y todo lo que he descubierto me parece estupendo, porque estamos aquí frente al tema de la producción de alimentos al final, ¿no? Ese problema alimentario. Que por cierto, en junio va a ser aquí en el SIGA, el Congreso Latinoamericano de Historia Ambiental, ¿no? Va a ser interesante ver lo que va a pasar ahí. Y por otro lado, estamos ya en la historia de la agricultura y de la producción de alimentos en México. Estamos colaborando con el equipo del doctor José Antonio Ábalos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que han logrado crear un archivo estadístico de la agricultura en México, 1880 creo que era, ¿verdad? O sea, hasta la actualidad. 80. Y están trabajando, vamos a quizás hacer algo con el conjunto. Es muy interesante lo que ellos han creado con esta base de datos. El segundo comentario es que, bueno, aquí queda muy claro con la ponencia de Quetzal, de cómo, y ya lo comentaron tanto Manolo como Eduardo, es que efectivamente toda innovación científico-tecnológica conlleva una visión del mundo. No es que sean neutras, pues, entonces es otra, digamos, de las lecciones que vemos en esta ponencia y que tiene que ver efectivamente con la visión de lo moderno, etc. Entonces, pues está muy, muy claro lo que has ilustrado, ¿no? Muchas gracias, Víctor. ¿Doy o el compañero también? Pues una última rápida, para apuntar esa, un comentario final de Quetzal. Sí, muy interesante este trabajo y es una pregunta así muy de curiosidad. Si será posible encontrar algún rastro, alguna traza de otros materiales historiográficos del periodo revolucionario, un poco prerevolucionario, que puedan encajar en esta, ¿cómo decir?, genealogía de procesos, ¿no? Algunos, bueno, que continúan, otros truncos, ¿no? Pero que no dan precedentes. Concretamente pienso, no sé, quizás haya algo que puede encajar aquí pues de la experiencia de la comuna de Morelos, allá con los zapatistas, algo de los magonistas, ¿no? Quizás hay un elemento ahí interesante que en una historia alternativa, ¿no? Suponiendo que así como lo plantea Adolfo Gili, ¿no? En la Revolución Interrumpida, que si se hubiese dado la alianza del magonismo, ¿no? De la vanguardia proletaria con el campesina, etcétera, se hubiesen amplificado experiencias y más elementos que pudiéramos tener. De curiosidad, si hay algún escrito, algo que... Muchas gracias. Sobre esto en particular,
busqué hasta el cansancio algún elemento en regeneración, en las cartas de Zapata, en fin, en estos archivos, porque me parecía que al ser movimientos insurgentes, populares, de base, tendrían algún pensamiento al respecto y no lo he encontrado. Ojalá que surja en algún momento, seguramente va a surgir, digamos, en términos de una preocupación por el medio ambiente, digamos, ¿no? Había desde Morelos una reivindicación de la necesidad de tractores, de fertilizantes, ¿no? De semillas mejoradas para allá. Claro, entendidos en una lógica de uso radicalmente distinta a los sonorenses, ¿no? O sea, el modelo sonorense era el rancho del farmer, ¿no? Un individuo que hacía uso intensivo de estos elementos, él solito para su beneficio. Y desde los magonistas o desde los zapatistas, nunca rechazaron esas tecnologías, pero sí pensaban en un uso pues más cooperativo del mismo, ¿no? Entonces sí hay una diferencia muy fuerte en términos, digamos, del pensamiento organizativo, no en términos del pensamiento ambiental, aunque está por verse y hacer esa búsqueda, ¿no? Sí, hay todavía mucho trabajo por hacer en este campo. Y efectivamente, pues eso se va a lograr. Por ejemplo, un tema pendiente es el tema de las escuelas de agricultura, ¿no? La educación rural, la historia de la educación rural. Yo ahí tengo la impresión, sin haber hecho como el estudio sistemático de los documentos que tengo, pero que corrieron de forma paralela en el sistema educativo dos modelos de enseñanza, dos modelos de sociedad, de trabajo del campo. Uno en el nivel superior, Chapingo, que después produjo el colegio de posgraduados, ¿no? Etcétera. Pero otro que se mantuvo en los niveles casi informales de la educación o de la educación básica e intermedia. Un caso muy interesante, por ejemplo, es aquí el internado de la Huerta. Esta se fundó como una escuela granja en los 20s y después, si mal no recuerdo, en el 26 o 36, no tengo ahora clara la fecha, se cambió a escuela granja y fue parte de una red de centros experimentales para producir variedades mejoradas de uso campesino, digamos, ¿no? Y no tuvieron el mismo apoyo, hubo crisis, les robaron el molino, en fin, hay una historia ahí como de particularidades que quizás explican el poco desarrollo de estas experiencias, pero parece que sí hubo dos visiones en el ámbito educativo de forma paralela, ¿no? Es también una historia por hacerse. Tiene toda la razón, la historia, digamos, del modelo agrícola mexicano es de un basculamiento, digamos, un movimiento pendular que va el siglo XIX, que es totalmente afrancesado en México, con unos agrónomos, Gabriel Itier, León Furtón, por ejemplo, empleados de la Secretaría de Fomento, que empiezan a reconocer en la agricultura campesina un montón de técnicas útiles para unas escalas mayores, por ejemplo, ¿no? Y llamaban a no ceder ante la influencia norteamericana y reivindicaban la agricultura mexicana. Esa influencia francesa empieza a perder influencia, en el siglo XX, hasta que tenemos pues ya la fundación de la Oficina de Estudios Especiales de la Rockefeller, ¿no? En los 40s. Pero es un movimiento ahí muy, muy interesante también de estudiar. Y efectivamente, digamos, así como en México hay estas alertas y estas posiciones, digamos, contracorriente, las hay también en muchos otros lados del mundo, ¿no? Está por ahí documentado ya que un biólogo agrónomo soviético, Vasil Benzin, me parece, en 29-30 ya estaba hablando de agroecología. Después el término como que desaparece, pero incluso desde antes, todo el tema de la agricultura biodinámica, por ejemplo, surge en Europa también en el contexto de las modernizaciones industriales de aquellos países, ¿no? Autores como Steiner, Howard, ¿no? En Estados Unidos, plantean modelos de producción agrícola que no son sencillos de analizar porque tienen componentes, digamos, agronómicos convencionales, sólidos, digamos, no sólidos, convencionales, y tienen también toda la mística, digamos, de la agricultura decimonónica de aquel momento, ¿no? Entonces la influencia de los astros, de la sangre, de los humores, pero esa es una historia que también ocurrió, ¿no? Y fueron debates que también se tuvieron ahí. No fue un modelo que triunfara,
pero entre otros de los elementos, digamos, que yo creo que este tipo de indagaciones permite, es, por un lado, preguntarnos qué pasó, o sea, en términos no solo de documentar la historia, sino por qué si teníamos una investigación paralela, por ejemplo, a los fertilizantes sintéticos, sobre el uso de abonos verdes, pues, ¿qué pasó con esas tecnologías, no? ¿Por qué se optó por estas otras, no? ¿Por qué, por ejemplo, si teníamos ya constancia de lo perjudicial que iban a ser las semillas híbridas, se apostó de todas maneras por ese modelo, ¿no? Hay una explicación, digamos, del orden de la economía política que explica el asunto, ¿no? Bueno, pues los capitales, la creación de mercados, etcétera, de los Estados Unidos. Pero hay otra en el campo de la historia de la ciencia que yo creo que tiene todavía muchas respuestas por darnos, y que tiene que ver con estudiar los procesos de normalización del riesgo, ¿no? Normalización del desastre, es decir, cómo si sabíamos que iba a generar un desastre, transitamos por esa vía, ¿no? Ahora está también muy en boga los estudios agnotológicos, ¿no? Que es en el campo de la historia de la ciencia estudiar la producción de ignorancia, ¿no? Porque ahora sabemos que la ciencia no solamente produce conocimiento, y que la ignorancia no siempre es la ausencia de conocimiento, sino a veces también es la producción deliberada de cuerpos, científicos o no, pero que eso modela nuestra comprensión de la realidad. Un estudio clásico en este tema, si les interesa, por ejemplo, son los hechos por Robert Proctor, un sociólogo de la Universidad de Stanford, que ha estudiado muchísimo el tabaquismo, ¿no? Y cómo desde inicios del siglo se sabía que el tabaco generaba cáncer, y sin embargo, la Philip Morris puso a sus gabinetes de investigación a decir, bueno, es que causa cáncer si la persona no hace deporte, o causa cáncer si se esfuma más de 6 cigarros, ¿no? Dijéramos, a graduar el consumo de esos elementos para normalizar y desinhibir a las gentes sobre el riesgo, ¿no? Están estudios en ese sentido también en el ámbito del uso del azúcar. Recién salió en Nature un artículo potentísimo sobre cómo la industria de las energías fósiles, Exxon en particular, sabía ya desde primera mitad del siglo XX sobre los efectos ambientales de los hidrocarburos, y tenían los modelos en los que estamos hoy, digamos, de calentamiento global, y sin embargo no abundaron en ese aspecto y desinhibieron a la sociedad, al grupo de aquel momento, mediante distintas estrategias, ¿no? Ese es otro campo completamente nuevo. Entonces, de nuevo, vale la pena preguntarnos por esas estrategias, porque son a las que nos enfrentamos hoy día, ¿no? En forma de propaganda, en forma de gabinetes de expertos que desinhiben a las sociedades, ¿no? Y en realidad las despojan o crean mentiras de manera deliberada, ¿no? Entonces, bueno, hay ahí un conjunto, digamos, de nuevas preguntas que se abren a partir de entender que la lucha agroecológica en México y en el mundo tiene en realidad una historia muy larga, y quienes estamos en esta vía, digamos, de forma militante, de forma científica, en la práctica, pues en realidad somos parte de una resistencia centenaria, ¿no? Ese es ahora un artículo que estamos preparando con el doctor Toledo, pensando, digamos, qué implicaciones tiene para el movimiento agroecológico contemporáneo entender que estas resistencias vienen desde inicios del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, cambia la manera de entender esa historia, y yo creo que a los movimientos agroecológicos contemporáneos debe llevarnos a repensar estrategias para la lucha contemporánea. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Agradecemos tu presencia. Bueno, muchas gracias por tu participación. Nos vemos en el siguiente seminario, y bueno, les llegará la información a sus correos. Gracias. Pues muchas gracias, Quetzal. Oye, creo que hay en el chat. A ver si hay algunas cosas que